Nuestro siguiente ponente es Santiago Campillo. Santiago es biólogo de formación, pero trabaja como divulgador científico, periodista, freelance, mercenario se denomina él. Publica en varios medios y esta mañana viene a darnos collejas a todos con una charla que se llama Vamos a contar mentiras. Un aplauso. Bueno, ya me he presentado, así es que no voy a continuar, pero los que no me conozcáis podéis encontrarme en internet y vamos adelante. Vengo a dar una pequeña charla que se llama Vamos a contar mentiras y que antes de empezar me gustaría dedicársela a dos personas que, bueno, inspiraron la confección de la charla sin saberlo. Uno de ellos es José Manuel López Nicolás, quien le he birlado vilmente el título de la charla con respecto a su libro Vamos a comprar mentiras, que os aconsejo que lo leáis. Yo no me lo he leído entero, pero no es culpa suya, es culpa mía. Pero no se lo digáis, ¿eh? A la otra persona a la que quiero dedicarse, lo que no se lo he dicho, es a Daniel Torregrosa, más que nada porque sus comentarios son siempre alentadores y son una forma única de ver las cosas, y él precisamente fue una de las personas que, sin saberlo, inspiró la temática de la charla. Así es que a ellos dos, por ser dos exponentes maravillosos de la divulgación científica, probablemente de los mejores que hayan ahora mismo en la divulgación castellana, me gustaría dedicársela. Pero si más, vamos rapidísimos, porque si no Óscar me va a matar. En primer lugar, me gustaría hablaros un poco de mi libro, Venderos mi moto. Va a ser muy poquito, hablar de divulgador y de divulgación y periodista científico. Vamos a contar mentiras, que son unos casos curiosos para ejemplificar la tercera parte, que es la más importante, donde vamos a tratar la moraleja y hablaremos de pensamiento crítico. Veréis, cuando hicimos el trabajo final, hace mucho tiempo escribí un artículo que se llama Yo no soy un periodista científico, en el cual abogaba por la diferencia que existe entre el periodista científico tradicional y el divulgador científico profesional. Y muchas personas, cuando han leído o hemos hablado de este tema, se echan las manos a la cabeza y me critican porque no entienden esa diferencia, pero no es una cosa que me haya sacado de la manga. Cuando hice mi trabajo fin de máster, que de hecho lo hice con José, desarrollamos una serie de características para evaluar de forma objetiva la calidad de la divulgación científica en castellano, escrita. Resulta que dentro de esas características pudimos observar una serie de conclusiones, entre las cuales estaban que los textos de divulgación científica, los textos de periodismo científico podían diferenciarse por estas características de las que estábamos hablando. Haciendo un salto temporal, estaba un día en un congreso en Múnich con Tehuaico Pinto Cejas, que es un gran periodista científico que os aconsejo que lo leéis, y él me comentó esta frase que dice que educar no está entre la responsabilidad del periodista científico, su trabajo al fin y al cabo es informar, y todos estaremos de acuerdo en que queremos que sea el trabajo del periodista ético y que nunca esté manchado por la subjetividad. Sin embargo, ocurre esto con el divulgador científico, esto también entra dentro de este campo, y lo más importante de todo, ¿qué tiene que ver esto con contar mentiras? Bueno, voy a intentar contaros las mentiras y terminar, no os prometo que me salga en la charla, tampoco os prometo que salgáis satisfechos de esta, pero sí os prometo que voy a intentar hacerlo lo mejor posible, así que vamos a empezar sin más. Veréis, ¿quién no ha escuchado esto? ¿Quién no sabe que el agua embotellada es mucho mejor porque la mineralización débil es mucho mejor para la salud? Nuestros riñones con el agua dura, como por ejemplo en Murcia, que tenemos mucha agua desaladora, pueden crear piedras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién no lo ha escuchado? Y sin embargo es completamente mentira. No existe ni una sola evidencia que la mineralización débil sea buena para la salud, por lo menos para la salud general. Tampoco tiene el mismo tipo de control el agua embotellada. El agua de grifo es una de las más controladas, tiene hasta 5 puntos de control antes de que llegue a vuestro vaso, según la directiva europea. Además de que existen ligeras, aunque son anecdóticas, evidencias de que el agua dura podría ayudar en ciertas patologías referentes a la osificación de los huesos. Y esta, la gasolina low cost es mala para el motor. Es de mucha peor calidad, dura bastante menos, dicen las personas que la utilizan, y además yo he llegado a escuchar que se mezcla con agua como se hacía antiguamente con la leche para que tenga más volumen y podamos vender más cantidad. Y sin embargo es totalmente mentira. Primero, todas las gasolinas salen de las mismas refinerías, como por ejemplo la que tenemos ahí en Murcia, en Cartagena, pasando los mismos controles. La diferencia de precio se basa básicamente, primero, en los servicios que ofrecen las distintas casas, segundo, en los aditivos que le echan a estas casas, que se supone que mejoran el rendimiento. Sin embargo, no existe ni una sola evidencia que diga que para los motores de vuestros coches y el mío, a no ser que alguno tenga en Fórmula 1, esos aditivos tengan algún tipo de beneficio. Esta es una de mis preferidas. La resaca se debe a la deshidratación, de hecho tiene una lógica aplastante.
El alcohol inhibe la ADH, que es la hormona encargada de recaptar el agua en nuestros riñones, en el sistema renal. Además, el alcohol deshidrata las células, como sabrán muchos de los investigadores que estáis aquí. Y encima, la deshidratación causa una serie de fenomenología, una clínica que se parece mucho al de la resaca. La deshidratación y la resaca se parecen. Sin embargo, no existe ni una sola evidencia de que haya marcadores de deshidratación grave en gente con resaca, porque sí, hay investigadores que se han encargado de intentarlo. Por desgracia, todavía no tenemos ni idea de por qué se produce la resaca. Y lo digo por desgracia porque causa muchos millones de euros de pérdidas al año. Parece mentira, pero es verdad. Bueno, ¿quién no ha visto su váter girar hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur? ¿Quién no se ha quedado mirándolo? Bueno, de hecho tiene total lógica porque además, de hecho, la fuerza de Coriolis depende del eje de la Tierra, se puede ver en todo tipo de efectos. Vamos, ¿quién no se ha parado a mirar nunca un mapa cuando estamos hablando de meteorología? Sin embargo, volvemos a caer primero. No es la fuerza de Coriolis es lo que genera el efecto Coriolis, que es de lo que estábamos hablando. Segundo, sí que tiene que ver con el eje terrestre, pero nunca lo vais a ver en vuestro váter porque existen 1000 millones de características, 1000 millones de factores que influyen mucho más que el eje de la Tierra en el sumidero de nuestras casas. Bueno, ¿quién no tiene una lista de cadáveres en su familia que han muerto por no esperar la media hora o la hora después de comer para meterse en el agua? De hecho, hubo hasta un rey que se murió por un corte de digestión, no sé si os suena la historia. Bueno, abuela, no me escuches, por favor, pero no existe el corte de digestión. Lo que existe es un fenómeno que se llama hidrocución, que efectivamente ha conseguido acabar con algunas personas, que básicamente es un shock térmico en el cual se somete el cuerpo para protegerlo con tan mala pata que si estamos nadando puede ser que nos desmayemos o que nos dé un calambre y terminemos ahogados. Por cierto, el rey del que estábamos hablando era Felipe I el Hermoso por beber un vaso de agua fría y nunca se sabe qué pasó porque murió por unas fiebres poco después. Y dicho esto, hice la pregunta por Twitter y no os podéis ni imaginar la cantidad de mitos. Cientos. Aquí he sacado solo como mucho un 1% de los mitos que me llegaron a sacar. Una cosa increíble. Son mitos que están en la vida diaria de todo el mundo y en todas partes. Vamos a ir terminando y me gustaría ir a la parte importante. Veréis, cuando empecé en esto de la divulgación científica hace unos 9 años aproximadamente, lo hice porque estaba buscando respuestas. He buscado muchísimo en mi vida, muchísimo, no os podéis ni imaginar las cosas de verdad que he llegado a probar. Y siempre me he encontrado con las mismas características. No existe la respuesta perfecta, siempre existe un viso de duda. No hablo de duda en el sentido estricto de la palabra, es algo como el concepto de electrón en física. Al electrón lo podemos encontrar en una zona con un 99% de probabilidades, pero nunca lo vamos a agarrar por los apéndices electrónicos. ¿Cuántos de vosotros no habéis contado alguna de estas mentiras o alguna otra y luego os habéis dado cuenta de que estabais equivocados? Yo lo he hecho, a mí me ha pasado montones de veces. Y esto nos pasa a los divulgadores y es importante por una cuestión muy sencilla. Es importante pero no grave, pero importante os digo porque va en contra de nuestra idiosincrasia. Nosotros no es que contemos mentiras piadosas, estamos hablando de mentiras que son pura información divulgativa. Y los divulgadores que nos gusta ser los adalíes del pensamiento crítico y queremos que la gente que nos rodea sea también practicante de este pensamiento crítico, nos situamos muchas veces en situaciones privilegiadas, creyéndonos que lo sabemos todo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo estamos ejerciendo ese pensamiento crítico? ¿De verdad lo entendemos o estamos dejando que sea el pensamiento crítico de otro el que hable por nosotros? Las mentiras de las que hablábamos antes y muchas otras muy parecidas, probablemente equivocadas, se dicen en universidades, en blogs, en todo tipo de medios, incluso en gabinetes de médicos. Y la cuestión es que a la hora de producirlas, cuando alguien viene y nos dice estás equivocado, de repente se generan dos bandos, el malo y el bueno, y nosotros siempre queremos estar en el bueno, siempre queremos estar en el bando ganador. De hecho, a mí me ha pasado, yo lo admito. Pero, ¿cómo pretendo ejercer mi trabajo de divulgador científico, que al fin y al cabo, a diferencia del periodista, es también el de educador? ¿Cómo pretendo hacerlo si lo único que estoy haciendo es no ser crítico con mi propio trabajo? Si no me he parado a revisar. Entiendo que se requiere de muchísimo tiempo, es cierto, se requieren de horas y unos recursos y un esfuerzo mental tremendo. Yo tengo la suerte de que me dedico profesionalmente a ello, por lo tanto, en las 8 horas que le dedico al trabajo puedo ser crítico conmigo y con el trabajo de los demás. Lo admito, no todo el mundo puede, pero es que además creo que como divulgador tengo la responsabilidad de educar y la responsabilidad de ser crítico con mi propio trabajo. Y si no la tengo, por lo menos puedo adoptarla.
La cuestión es cómo voy a hacer que nadie confíe en mi trabajo si tengo este aspecto. ¿No es mucho más conveniente tener este aspecto? Y atención, que no os estoy diciendo que abráis la cabeza tanto para que se os caiga el cerebro, como dice el dicho. No es de eso de lo que os hablo. De lo que os hablo es que cuando de repente aparezcáis en redes sociales, o aparezcamos, mejor dicho, en redes sociales, con horcas y antorchas, ¿vosotros creéis que eso hace algo de favor a nuestro trabajo como divulgadores? Sinceramente, en mi opinión, creo que es mucho más conveniente escuchar con gentileza, poder explicar y trabajar desde un campo mucho más humilde. No por nada, sino porque cuando nos ponemos, no somos críticos y nos ponemos desde un punto de vista completamente en cerrazón, probablemente al ser tan fundamentalistas lo que estamos haciendo, en primer lugar, es perder información. En segundo lugar, estamos consiguiendo, si estamos equivocados, estamos perdidos totalmente. Y en tercer lugar, probablemente vamos a alejar a la otra persona. Creo que para ser buenos críticos y buenos divulgadores científicos debemos de estar dispuestos a admitir públicamente que podemos estar equivocados. Y más importante, escuchar a gente que podría estar equivocada. Yo creo que en la educación lo mejor es educar con el ejemplo, aunque no tengo ni idea de educación. Y sinceramente no estoy aquí porque sea el mejor de los ejemplos. Pero sí me gustaría que si después de esta charla alguno de vosotros os planteáis las cosas de una forma distinta o incluso os leéis los artículos que os quieren pasar o simplemente la próxima vez que haya una caza de brujas nos lo pensamos 2 veces, yo daré por mi charla como satisfecha. Así que nada, me voy porque si no me van a pegar una paliza. Muchísimas gracias.